Y lo teníamos en títulos: un chiquito de 2 años murió en Miramar cuando fue aplastado por un televisor. En un hecho que nos hace volver a hablar sobre el tema de accidentes domésticos, porque este no sería el único caso. ¿Es así, Miriam? Estamos en comunicación con ella, con Miriam Staita desde Mar del Plata. ¿Qué tal, Gabriela? Sí, muy buenos días. Nos encontramos aquí en el Hospital Materno Infantil de la ciudad de Mar del Plata y como vos bien lo estás diciendo, muchos accidentes domésticos, no solo en Mar del Plata, sino en la zona, que recaen aquí en este hospital. Y para hablar de este tema nos encontramos con el doctor Miguel José, jefe de servicio de emergencia, quien está lamentablemente acostumbrado a recibir todo este tipo de accidentes y en particular, bueno, el de ayer de este chiquito de tan solo 2 años de Miramar. Sí, bueno, ayer desgraciadamente ingresó en la mañana un paciente de aproximadamente 2 años, un poquito más, donde según refiere el relato de la familia, de su mamá, sufrió una caída de un televisor de los de antes, vamos a decir, que son muy pesados, sobre la cabeza con un traumatismo de cráneo grave, y a pesar de las medidas acá en el hospital, falleció. Lamentablemente, primero fue trasladado al hospital de Miramar y de ahí le comunicaron que venía hacia aquí por la gravedad del estado. Claro, sí, habitualmente, bueno, se maneja de esa forma la región, el hospital de Miramar, con su región, digamos que pertenece a esta región, el Miramar. Y dada la complejidad y la gravedad de las heridas, fue trasladado a este hospital. Bueno, llegó, por supuesto, con todas las medidas de sostén, de un traumatismo de cráneo grave, intubado y todas las medidas. Y bueno, acá se fue complicando en minutos y desgraciadamente falleció. Doctor, este tipo de casos, no solo del televisor, sí, Gabriela, te está escuchando el No, doctor. está bien, preguntar, después le hago una consulta. Sí. No, precisamente quería consultarle que son muchos los casos que se reciben aquí en el hospital por accidentes domésticos, por negligencia tal vez de los padres. Sí, el tema en Mar del Plata, al igual que en otros lugares, ya está estudiado. No solamente tenemos una estadística del hospital nuestro, donde después uno trabaja en el área de epidemiología, la accidentología, por ejemplo, es un tema. Y hemos tenido guardias de que los ingresos a internación, dejemos de lado los que vuelven a su casa, han llegado al 30% y al 50% de las internaciones del día. Estamos hablando de accidentes domésticos, en su casa, no el accidente en la vía pública, que es mucho menor, pero los accidentes domésticos son realmente muy frecuentes, algo que ya está, como le decía, estudiado por la Sociedad de Pediatría, hay trabajos y realmente están incluso vistos los sitios en la casa donde más frecuentemente se pasan este tipo de accidentes. Lejos, el más inseguro es la cocina. Después tenemos el garage, tenemos el patio, el baño, las piezas, todo en ese orden aproximadamente, pero lejos lo más frecuente es la cocina. Con caídas de mueble, caídas de que se suben y se caen cosas encima después que se cayó el chico. Por supuesto, no solamente traumatismos, sino las quemaduras. Recibimos muchísimas quemaduras. Ahora acá en el hospital tenemos una unidad de quemado, entonces no tenemos que derivar como antes los quemados graves. Pero le quiero decir que las quemaduras con agua, recipientes que se caen encima, la verdad que son muy frecuentes. Doctor, yo acá tengo en el piso unas placas con estadísticas que me gustaría compartir con usted justamente para analizarlas. En el caso de los accidentes domésticos, 1 de cada 3 ocurre durante el verano, es decir, esta es la época donde hay mayor cantidad de accidentes domésticos. ¿Con qué se relaciona esto? Por ejemplo, con un periodo en que los chicos están más tiempo en la casa, con el cambio de lugares, que uno por ahí no está en la propia casa, sino alquilando una casa, en una casa que no es propia y que capaz no está adaptada. No sé cómo fue el caso de este chiquito, si es que estaba en su casa o en una casa de veraneo. ¿Usted coincide con estos datos? Sí, en épocas, digamos, de tiempo lindo, la gente se mueve más. En épocas invernales están más en su domicilio, pero con una tranquilidad un poco mayor. Ahora se mueve mucho más la gente, entra y sale el auto del garage, se hacen más cosas en la casa para preparar para salir.
quizás haya otra mirada también. Nosotros por ahí no le llamamos tanto negligencia, sino el hecho de que muchas veces falta la mirada de un adulto sobre el menor. Cuando un chico tiene un accidente, realmente lo que falló fue la mirada del adulto sobre el menor. Por eso en las consultas de los controles sanos del pediatra, nunca está de más que se hable sobre la accidentología. Y más que nada, cuando el niño se empieza a deambular solo, ya después del año o un poco antes, hay que hablar y reforzar, porque hay familias que precisan que se le hable permanentemente, porque hay familias que concurren con más accidentes en sus hijos, quizás no de gravedad, pero siempre hay caídas, quemaduras, sí, caídas. Y como usted entonces dice, son familias que hay que trabajar más. Y como usted dice, doctor, cuando empiezan a deambular, por ahí es el momento de más riesgo. Las estadísticas dicen que entre los 2 y los 4 años es justamente la edad en que los chicos son más propensos a sufrir los accidentes domésticos. Exactamente, no le quepa duda. A partir de ahí, y en los chiquitos un poco más grandes, ya tenemos, bueno, los chicos que salen con sus amigos, andan en los barrios, se caen de los árboles y bueno, por ahí son atropellados. Pero en la edad que el chico ya va adquiriendo su independencia, por el solo hecho ya de caminar, ni hablemos del de 4 años, que ya es muy independiente y es un chico que parecería que se la sabe todas, vamos a decir, entonces intenta cosas que por ahí no puede. Y hay accidentes la verdad que muy graves, penosamente. Sí. Acá tengo una lista también sobre los accidentes más habituales. Tenemos en primer lugar ahogamiento en piletas, también las caídas, los golpes, atragantamiento y quemaduras de sol y quemaduras con agua caliente. Recomendaciones generales, doctor, que nos puede dar para en nuestras casas tratar de estar seguros y sobre todo que los chicos estén seguros. Sí, las quemaduras por agua caliente que nosotros vemos son las más frecuentes. Realmente son, cuando decimos la manija del recipiente de la mamá cocinando, quizás haya más de un chico, la mamá está en esos minutos a 1000 por hora. Los recipientes siempre, preferentemente en la hornalla de atrás, lejos. Las manijas para adentro, cuando toman el té o la mamá tiene el termo o la pava del mate, ahí pasan las cosas. Se suben, entonces hay que tener la mirada permanente. Las quemaduras son muy frecuentes. Los ahogamientos que usted me dice, sí, hay pacientes ahogados, habitualmente vienen o de Mar del Plata o son de la zona, en la época de verano más todavía, y hay siempre una sugerencia que realmente es indiscutible, que en las casas que pueden hacer una pileta, antes de hacer la pileta hay que hacer el resguardo, el perímetro, realmente que asegura que cualquier chico no se caiga en la pileta, no el chico incluso de la casa. Hay reuniones que todos están convencidos que todo está bien y no encuentran a un chico y está ahogado en la pileta ya. Todos miran y no mira a nadie, todos cuidan y no cuida a nadie. Exacto. Bueno, muchísimas gracias, doctor, por este contacto. Es como todo, cuando hay muchos que hacen todo. No, por favor. Exactamente. Muchas gracias, gracias Miriam. No, por favor. A ustedes.